Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí nuevamente con el estudio. Vamos a seguir estudiando el libro Buscando a Dios, porque realmente aquí estamos en el estudio, llegamos a la parte pues donde se ocurrió la crucifixión del Maestro Jesús, ¿verdad? Pero bueno, también le doy gracias nuevamente a los hermanos porque en estos medios se han comunicado, han dejado notas hermanos de México. Les agradezco muchísimo, amados hermanos, porque en realidad yo soy colombiana, pero me siento muy mexicana, ¿sí? Porque ese pueblo lo he querido yo desde que yo era niña, desde que escuché la primera vez hablar de México, me encantó y me gusta muchísimo. Y tuve una experiencia muy linda cuando fui allá en Teotihuacán. Fue para mí muy hermoso tener esa experiencia, lo cual me hace sentir que yo tuve una vida en ese pueblo mexicano. Y bueno, para mí fue algo muy hermoso. Y les doy las gracias nuevamente, hermanos, porque realmente pues a mí me escriben hermanos noticas de muchas partes y es muy agradable saber que estamos en el mismo carro, ¿sí? Porque realmente es el mejor vehículo que hay para nosotros, la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Entonces, realmente les doy las gracias a todos mis hermanos de Venezuela, de Argentina, de todas partes, de Chile, de todas partes donde me mandan notas. Muchísimas gracias. De España. De España hay como dos o tres hermanos que me han mandado notas. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por todo porque realmente pues me, me da alegría, ¿sí? Saber que estamos dentro del mismo camino. Entonces vamos a seguir estudiando el Buscando a Dios y vamos en la página 95 del Buscando a Dios. Voy a leer la última parte que leímos del video pasado para darnos cuenta de cómo vamos en el estudio. Dice aquí el maestro, ¿acaso pudo en- engañarse Moisés que habló de Dios aunque su pueblo adorase el becerro de oro? ¿Y cuántos profetas y reyes sabios se pudieron engañar? ¿Qué importa que aquellos ungidos de Dios tuvieran todo un consejo de 300 bellas, aunque entre ellas tuvieran las hijas y mujeres de sus hermanos? Para eso eran reyes ungidos de Dios, sacerdotes de Dios, castas privilegiadas, nacidas de diferente modo y con sangre diferente. Bueno, aquí nos damos cuenta que realmente ha sido un trajinar de esa religión, ¿sí? Ellos tuvieron, grandes magnates tenían sus harenes, ¿sí? Tenían muchas mujeres,
concubinas, no importando mm, si dentro de ellas estaba, como dice aquí el maestro, sus hermanas, sus tías o familias, lo que fuera. Lo que importaba era tener mujeres al montón, dioses ungidos por ellos mismos, es decir, se creían dioses, ¿sí? Pero es que el orgullo y todas las tendencias que ellos se dieron le dio para mucho. Pero realmente todo eso es del mundo, ¿sí? Son cosas mundanas, porque ya sabemos que existe lo material y lo espiritual, ¿sí? Entonces, si queremos llevar una vida espiritual mmm, verdaderamente como se debe de hacer, sería algo muy hermoso si hubiese sucedido desde hace siglos, ¿verdad? Pero resulta que no. Pero bueno, aquí dice, castas privilegiadas y nacidas de diferente modo y con sangre diferente. Privilegiadas porque ellos decían que ellos eran de derecho divino, ¿cierto? Nosotros no somos de derechos divinos, sino solamente ellos. Privilegiados porque podían ungir a los reyes, a los, bueno, los grandes monarcas y toda esa cosa. Pero ya sabemos, y hasta dice aquí el maestro que de sangre diferente, porque alguien se tituló que era de sangre azul. No me acuerdo cómo es la cosa, pero bueno. Pero de todas maneras ya sabemos que la religión católica, apostólica y romana y cualquier otra religión no tiene ni pío en lo espiritual. Pueda que hace siglos haya servido para algo, pero hoy por hoy no, porque ya el maestro, vuelvo a decir, enterró todas las religiones con la cruz y el Cristo del día del juicio. Entonces ya eso no vale nada. Por más que hagan goregores y por más que lloren, brinquen, salten, lo que quieran, eso ya no vale nada en lo espiritual. Pero sí tenemos el camino derecho, ¿sí? Porque para eso el maestro deja muy sentado y tenemos el camino derecho de seguir estos estudios porque es el nuevo código que nos dan. Entonces vamos a seguir la lectura. Trabaja, oh pueblo perro y esclavo, para que nosotros mantengamos el lujo y el boato con que te descubriremos y repletemos nuestros arenes de tus más hermosas hijas. No protestes, vea lo que le dicen a toda la gente. No protestes ni pienses de otro modo que lo que lo que te consentimos. Porque nosotros somos ungidos y vosotros uncidos, y así tirar del carro sin protestar, porque nadie fuera de nosotros puede pensar ni fuera de lo que nosotros pensamos podéis pensar. Esta es la síntesis de la religión judía y de todas las religiones según los autócratas pontífices. Pongámosle color, amados hermanos. Esto es salvaje. Pero no ha podido nunca hacer creer a los hombres de luz que estas leyes las dictara Moisés,
Moisés entregó la ley escrita en las dos tablas de mármol. Y en aquellos artículos no puede interpretarse estas prácticas antihumanas y contrarias a la ley de amor que, que es dada por Moisés, porque es clara y concisa y no admite interpretación. Lo que han interpretado aquellos inflados fue los dichos y hechos de otros inflados, envenenados por su corrupción, y eso les placía, porque los facultaba a seguir alimentándose de la sangre de los oprimidos, de los uncidos. Por eso prohibía el pensamiento, aterrorizándolos con el azote, la vergüenza y la muerte. Mas lo que lograron es morir ellos y dar vida a sus víctimas. Por eso vienen Juan y Jesús en la conciencia de los libres, que son la representación de sus doctrinas. Y como estas doctrinas son de Dios, los libres son la ley de Dios, pero del amor, porque jamás a ninguna que ama la libertad ocurrió amordazar a otros. Y sí, en la historia figuran algunos como amantes de la libertad y amordazaron a otros. Yo lo digo, no amaban la libertad, amaban el libertinaje. Entonces, aquí el maestro nos habla pues de la religión judía, ¿sí? Y nos encontramos nuevamente pues con las tribus de Leví y Judá, porque estas dos tribus fueron las dos tribus que desacataron la ley del Sinaí. Y ahí Moisés hizo un gran trabajo. Es que esa fue una lucha doble cuando Moisés, porque tuvo que libertar el pueblo, ¿sí? Y al no aceptar las tribus de Leví y Judá la ley del Sinaí, entonces él se da cuenta que no sirve de nada estar con ellos. Se separa del pueblo y lleva, es decir, con un gran seguimiento de hombres que eran los que, es decir, levantaban la bandera, ¿sí? Entonces con ellos fundó la Cábala de los Esenios, que es que quedaron varias cábalas, ¿sí? Entonces, bueno, yo de esto no me acuerdo bien y no tengo bien estudiado eso, pero yo sé que en una cábala, en la que era el maestro José de Arimatea, profesor, ahí estudió el maestro Jesús. Y, y en la otra cábala, no me acuerdo quién es, donde estudió Juan, y en esa misma cábala donde estudió el maestro Juan, estudió Saulo. ¿Sí? Entonces,
aquí nos entendemos de que verdaderamente hay una doble batalla material y espiritual, ¿sí? Porque fue algo terrible. Moisés fue un espíritu, mejor dicho, al fin y al cabo misioneros, porque no cualquiera hace lo que ellos han hecho. Entonces aquí nos encontramos, amados hermanos, que estamos recordando todo aquello que ocurrió, ¿sí? En la vida de nuestro pueblo, de nuestro planeta, porque esto nosotros hemos sido los actores de todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Yo a veces pienso, ojalá que yo no haya estado en los enemigos de Moisés en aquel entonces, que yo no haya sido uno de los que le puso piedras, porque es que realmente la vida de nosotros, pues de existencia en existencia, trascendemos muchísimo y ojalá que verdaderamente muchos de nosotros no hayamos sido los culpables de ponerle piedras en el camino a Moisés. Entonces, de tal manera, pues que aquí vamos nosotros encontrando un nuevo, como le digo yo, mm, despertar. Este es un despertar para nosotros, porque realmente mm, es que todo ha ocurrido muy silenciosamente, porque de Adán y Eva a este siglo llevamos 58 siglos, ¿sí? Y de ahí de 58 siglos para acá han venido los misioneros, Noé, tantos misioneros que han venido, Abraham, Moisés, todos ellos nos han venido a dar la luz, pero hemos sido tardos en entenderla. Con 58 siglos ya debíamos de estar mejor, pero estamos peor. Entonces, bueno, aquí las luchas son las luchas. Entonces vamos a seguir leyendo. En la muerte de Jesús asistimos a la muerte de la religión judía. ¿Bien? Ahí muere la religión judía con la muerte de Jesús. De tan triste memoria. Las religiones anteriores y contemporáneas a esta, falsas como estas en sus prácticas, con un tanto más racionales, pero debieron ceder su paso y morir para dar vida y florecer y dar frutos que aquellos no supieron dar. Esta tampoco la dio por su malicia y su caída debía ser más estrepitosa y lo fue, porque su pecado es mayor cuando mayor era el archivo que se le había confiado, que era el génesis de las otras religiones. Ahí vamos estudiando y vamos analizando. En este momento histórico de la muerte de la judía empieza una nueva iglesia y no debió llamarse así porque Jesús no fundó iglesia. Jesús sentó la primera piedra de la religión universal
si religión queremos entender la fraternidad, pues que el Maestro Jesús es el misionero del amor y la libertad. Sobre los cimientos llenos de ripios que anteriores Mesías habían dejado y selló con su sangre su doctrina de amor. Allá en el Gólgota, de donde no debió ir, ni acaso había venido al mundo. Para eso, y quizás quiso evitar ese crimen llamándose Hijo de Dios. Pero al no ser respetado, los sacerdotes dieron la nota más alta de orgullo, matando a Dios mismo en su intención, en la persona de Jesús, que se llamaba Hijo de Dios. Miremos, amados hermanos, toda esta hecatombe. Entonces aquí tenemos que el Maestro Jesús pensó que lo respetaban por llamarse Hijo de Dios y podían no haberlo asesinado, pero no le respetó ni Pío. Esos sacerdotes son sin sentimientos, sin nada. Qué terrible. Aquí el alma se llena de dolor. Con regocijo vi la inscripción de la ley y fundarse la religión judaica, a quien se le entregaba en depósito la ley de amor. He visto cómo la convirtió en ley de odios, de venganzas y de vergüenzas, y acabó con la destrucción del templo y la ciudad que sirvió de centro del antiguo comercio, debiendo servir más sagrados intereses. Y cuando debí encontrar ahí el asiento de mi Dios de amor, por la prevaricación, encuentro montones de piedras bañadas en sangre derramada por el odio. Las tablas de la ley no pudieron resistir tantas vergüenzas y se hicieron pedazos y se fundieron con el fuego de las pasiones. Pero quedó su doctrina grabada en el alma de los pequeños que quedaban discípulos de los maestros Juan y Jesús, que las enseñanzas en el campo y en todas partes dando asiento al Dios de amor en las conciencias que las pudieron comprender. ¿Sabrán estos discípulos mantener en fiesta la bandera de paz y de amor que les ha sido consagrada? Sigámosles, pues ya estamos obligados a seguirlos porque llevan la ley del Dios de amor, y yo busco en su asiento, y el legislador no puede estar lejos de los legatarios, y deseo vivamente no sufrir una nueva decepción. Es hora que encuentre el asiento del Padre Universal. Adelante. Entonces ahí vemos, amados hermanos, todo el dolor y sufrimiento que equivale a todas estas cosas por la prevaricación.
el retardo que hemos tenido nosotros es a través de toda esta prevaricación. Ese ha sido el retardo que nosotros tuvimos para salir adelante. Bueno, aquí dice, capítulo quinto, fundación de la iglesia cristiana. Deseaba salir de Jerusalén, pero aún me veo obligado a permanecer en ella, porque allí quedan los legatarios de la nueva ley. Crucificado Jesús, sus apóstoles un tanto asustados y un tanto prejuiciados por el amor de la tierra tenían donde tenían seres queridos, anduvieron desconcertados y temerosos por la honrosa muerte de su maestro. Se reunían escondidos, trabajando en la sombra dentro de Jerusalén. Y para ir endulzando un poco la amargura y saña de los sacerdotes, decían que su maestro Jesús no había querido cambiar la ley, sino aclarar los puntos oscurecidos. Es cierto que entre tanto Pedro iba descubriendo algún punto secreto de la doctrina a los adeptos, pero esto significaba muerte prematura y en la sombra de la doctrina de Jesús, pues faltaba a una de las más importantes máximas de del maestro. No se puede servir a dos señores a la vez. Y Pedro parece que no quería malquistarse con los que condenaron a Jesús, o quería tomar a ejemplo de ellos las armas de la astucia. Y en primer caso, moriría la doctrina de Jesús, y en el segundo moriría también porque los sacerdotes aún tenían la fuerza bruta y la fe ciega del pueblo ignorante. Dios mío, yo digo Dios mío, ¿no? Pero verdaderamente la manipulación de una Grey como esa es fuerte porque hace temer a la humanidad y no deja progresar. Pero Jesús había recogido en herencia los frutos del trabajo de Juan. Y como fue duro consigo mismo, sus discípulos eran duros también como el maestro en las adversidades. Y uno de los discípulos de Juan, que se juntaba con los de Jesús, no pudiendo ya más soportar en su ardiente sangre griega la inercia mortal de Pedro y sus compañeros, salió rompiendo el fuego y en plazas y calles atacó a los escribas y fariseos,
declaró que Juan y Jesús habían venido a reconocer la ley de Moisés y a recibir a los y a derribar a los sacerdotes prevaricadores. El pueblo de la fe ciega, obedeciendo órdenes de los sacerdotes, apedrearon a Esteban, que a imitación de Jesús pide a Dios en su agonía en aquella oración. Conmueve y hace recordar a Saulo que él sabía aquellas doctrinas a pesar de no haber sido, de no haber visto ni oído a Jesús ni sus apóstoles. Ya me acordé. El profesor de Saulo fue Gamaliel, el maestro Gamaliel, porque ahí estudió, en esa escuela estudió el maestro Juan el Solitario y Saulo, en la escuela de Gamaliel. Y el maestro Jesús estudió en la escuela de José de Arimatea. Pero era la misma escuela porque era la escuela de los esenios, pero quedaba en diferentes partes, creo yo. Saulo era como un jefe de policía del Sanedrín, y porque como comerciante que era, había ido a Jerusalén por sus negocios. Esto parecía 15 años después de la muerte de Jesús, en cuyo tiempo empezaron a circular un folleto escrito por Mateo en Sirio Caldeo. Saulo, hombre libre entonces y amante del estudio de las doctrinas secretas, se hizo de uno de aquellos folletos. La muerte de Esteban amedrentó a los apóstoles de Jesús, que judaizaba asistiendo al tiempo y aceptando la circuncisión. Y sin embargo, los discípulos dispersos, con menos miedo, se extendieron por las ciudades, y uno de ellos, que no estaba en los secretos dados a los apóstoles, predicaba en Samaria. Este también griego como Esteban se llamaba Felipe, pero no es el apóstol de este nombre. Y entre los muchos adeptos que tuvo, he señalado Simón, discípulo del gran filósofo Filón de Alejandría, que regía la gran cátedra de filosofía, teología más famosa de aquel tiempo. Saulo, más tarde Pablo, sí, más tarde se llama, Saulo era de Tarso. Vuelvo a leer. Saulo, más tarde Pablo, había estudiado de joven con Gamaliel, hijo de Hilel, y en Babilonia, fundador de una escuela secreta. Entonces, la escuela del maestro Gamaliel quedaba en Babilonia,
y la del maestro José de Arimatea en Jerusalén. Y en Babilonia, fundador de una escuela secreta. Saulo aprendió allí los secretos de la doctrina Veda, que han llamado no sé por qué del Cristo. Saulo ya era Saulo ya en esa escuela, ya en sus continuados viajes comerciales, se ilustró en conocimiento y doctrinas públicas y privadas. Pero hay un punto muy interesante aquí, y es que Saulo, estudiando con Gamaliel como condiscípulo a mi compañero de letras, al desvelado Juan el Solitario, hoy Bautista, y este aquí porque no nos dicen dónde pasó sus años Juan hasta que aparece en el desierto y el Jordán, en cuyo río Pablo también vio y recibió las aflicciones de manos de Juan. De modo que Esteban conmueve a Saulo y recuerda que él sabe aquellas mismas doctrinas y ya sabe el mundo por esta declaración que Saulo no fue un caído del caballo o del burro ni del camello para convertirse. Fue el burro de su materialidad lo que se le cayó a Pablo, quedándose acaballado en las doctrinas que con Juan estudiara de Gamaliel en Babilonia. Ahí vea, ahí vino la catástrofe más terrible también, porque Saulo más tarde, en otra encarnación, en la encarnación de Moisés, ¿sí? Cuando la batalla de, de, de Israel, ahí ya Saulo era soldado, como que siempre le gustó la milicia. Y él se casó con una hija de, se casó con una hija de, ay, ahora se me olvidó. Sí, la esposa de él se llamaba Escota. Ay, Faraón tenía dos hijas. Una de ellas se llamaba Escota y Escota era la esposa de Saulo. Pero en esa, ay, no me acuerdo cómo era, en esa existencia fue el nombre de Saulo. Pero lo cierto es que él es el creador de la religión de Cristo. Terrible porque de encarnación en encarnación se vino acrecentando más y vino haciendo peores cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, amados hermanos, todo esto ocurrió en nuestro plano y son estudios que el maestro nos deja
porque realmente es nuestro deber que nosotros entendamos y comprendamos lo que verdaderamente vale para el estudio, porque tenemos que desenmadejar la, sí, el hilo, es decir, tomar el hilo por su punta y hacer la madeja, porque resulta que realmente es importante, de verdad, conocer los hechos. Yo hay muchas veces que me pongo de tantos hechos que han ocurrido, pero lo que sea concerniente que el maestro deja en la doctrina, para mí sí es, digamos, es importante porque son datos que nos sirven a nosotros porque nosotros mismos hemos sido los protagonistas de todas estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a saber si muchos de nosotros hayamos estado en la batalla de los israelitas? ¿Sí? En el pueblo de Israel. Pudo ser, pudo no ser, pero lo cierto es que todo tiene todo tiene su orden. Y aquí vemos y vamos a seguir estudiando en el otro video. Aquí ya llegamos al punto de donde estudia Saulo, ¿sí? Y él, como estudiaba leyes, a él no le dieron por lo menos él estudió con el maestro Juan en solitario, pero al maestro Juan lo instruyeron en las doctrinas Vedas, ¿sí? Lo que es verdaderamente la, el espiritismo, luz y verdad, digámoslo así. Mientras que a Saulo no le podían dar esos conocimientos porque él estaba estudiando, era otra cosa, él estaba estudiando leyes u otras cosas, entonces a él no le podían dar, era la misma universidad, pero él estaba estudiando otra cosa. Entonces así por aquí dejamos este estudio, amados hermanos, y nos vamos entendiendo y bueno, yo les pido realmente, hay veces que a mí se me olvidan las cosas, sí, pero cuando me llega el recuerdo, bueno, yo le doy gracias a mis guías porque me ayudan. Entonces, de tal manera, pues que aquí entendemos y comprendemos las cosas, amados hermanos, porque nos interesa el estudio, ¿sí? Cómo vamos a analizar y cómo vamos a estudiar la doctrina. Muchísimas gracias, amados hermanos. Me encantó estar con ustedes y bueno, espero que nos sigamos viendo por este mismo canal. Felicidades, amados hermanos.